Mar Hernández Castillo. Hola, soy Pamela Itzel Lozano Rocha. Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre algunos conceptos fundamentales de la estadística que son clave para el análisis de datos y la toma de decisiones basadas en evidencia. Nos enfocaremos en 4 temas principales. Primero, explicaremos qué son los intervalos de confianza, cómo se construyen y para qué se usan. Después veremos los métodos de muestreo, es decir, las diferentes formas de seleccionar las muestras representativas de una población. Luego hablaremos del teorema central del límite, una de las bases teóricas más importantes para aplicar la estadística inferencial. Y por último, aprenderemos a calcular el tamaño de una muestra, algo esencial para los resultados que da un estudio y que sean confiables. Cada de nosotros se encargará de explicar estos temas con ejemplos claros y explicables. Empecemos. Ok, buenos días. Hoy les voy a hablar de ejemplos de lo que es la estimación de intervalos de confianza, ya que respecto a este tema se engloba lo que es la media, proporción y desviación estándar. Principalmente vamos a ver lo que son los conceptos de estos temas y ya para pasar a hacer los problemas. Empezamos con estimación de intervalos de confianza, que es una herramienta estadística que nos ayuda a estimar un rango de valores. Un intervalo de confianza nos permite calcular los valores alrededor de una media. Esto se refiere al valor que es el máximo y el mínimo. Este es útil, por ejemplo, al momento que no tenemos datos o información como relevante. Ok, de manera más corta, un intervalo de confianza no nos da un valor exacto, pero sí nos da una idea aproximada del verdadero valor poblacional. Esa es una herramienta muy útil cuando desconocemos datos. Ahora vamos con el tema de la media estadística. ¿Cuál es el concepto de la media estadística? También se conoce como el promedio, es una medida de tendencia central que resume un conjunto de datos numéricos en un solo valor representativo. Se calcula, por ejemplo, que es la fórmula, sumando todos los valores del conjunto y dividiendo esa suma entre la cantidad total de valores. Eso le sigue la proporción. La proporción representa la parte de un total que posee una característica, se calcula dividiendo el número de casos favorables entre el número total de casos. Sería para saber una aproximación de qué tan probable es que queremos que suceda algún evento o caso. Y para finalizar, lo que es la desviación estándar, sirve como un factor crítico de estimación proporcionando una medida de variabilidad o dispersión dentro de un conjunto de datos. Al construir un intervalo de confianza, la desviación estándar nos informa sobre el grado que los puntos de los datos individuales se desvían de la media, influyendo así en la amplitud del intervalo. Lo que es la media y la desviación estándar juegan un papel fundamental sobre el tema de querer sacar la estimación de un dato de confianza. Ok, pasaremos a resolver un problema de estimación de intervalos de confianza. Principalmente al momento de resolver o hacer un problema es no de manera, es necesario el sacar la media. Es siempre necesario y para sacar la media se utiliza una fórmula que es igual a x con un palito hacia arriba, es igual a la suma de todos los valores entre el número total de valores. Ok, vamos a resolver este problema. Hicimos un problema que es corto. Vamos a revisar la calificación de 4 estudiantes y vamos a sacar lo que es la estimación de intervalos. Principalmente para resolver ese problema primero tenemos que sacar la media, que en este caso lo que haríamos aquí, que sumaríamos lo que es x igual a, vamos a sumar lo que son las calificaciones y los vamos a dividir entre el número total de alumnos, que son 4. N es igual a 4. Ok, primero sumamos todos los números, que es 8 más 6 más 7 más 9, que serían 30, y eso lo vamos a dividir entre 4, porque es el número total. Esta cantidad, el total de lo que es la media, nos da 7.5. Ahora tenemos que calcular lo que es la diferencia. Al momento de calcular la diferencia, vamos a restar lo que eran nuestros datos iniciales, que es 8 más 6, que es 8, 6, 7 y 9. Vamos a restarle lo que es el total que sacamos de la media. En este caso, si restamos 8 menos 7.5 nos da 0.5. Si restamos 6 menos 7.5 nos da menos 1.5. 7 menos 7.5 nos da menos 0.5 y 9 menos 7.5 nos da 1.5. Ahora ese resultado lo que vamos a sacar lo que es el cuadrado. Para sacar el cuadrado nos podríamos sacar el resultado que acabamos de sacar es 0.5 menos 1.5 menos 0.5 y 1.5, lo que vamos a sacar el cuadrado. En este caso nos da 0.25, 2.25, 0.25 y 2.25.
Ok, el paso 3 es sumar los cuadrados de las diferencias. Ahorita sumaremos lo que sacamos de cuadrado de 0.25. En total nos da 5. Ya que tenemos el total que es 5, tenemos que dividir el número que son los 4, que es n, porque en total son 4 estudiantes. Le vamos a restar 1, eso que nos daría 3. ¿Ok? A ese 3 le digo, al 5 que sacamos de los cuadrados de diferencias, se le va a dividir lo que es el 3 que sacamos en el paso 4. Ok, en total nos da 5 entre 3, nos da 1.66, o podemos dejarlo como 1.67 para redondear. Nos equivocamos ahí está. A esto ya para finalizar, nomás le sacaríamos lo que es la raíz cuadrada, que en este caso, pues como lo indica la fórmula, 1.66, la raíz cuadrada de 1.66 es 1.28, 288, pero vas a redondearla a 1.29. ¿Ok? La desviación estándar muestral es el total de 1.29. Para aclarar de otra manera, a veces nos dan lo que es el tema de la desviación, a veces nos dan ese dato y a veces no, pero lo que sí es perjudicial y siempre se utiliza es lo que es la media, siempre. Ok, disculpen, finalmente sacamos lo que fue la desviación estándar, ahora sacaremos lo que es la proporción. La media, como ya sabemos, es un factor y es un problema que tenemos que resolver en cualquier tipo de problema. Ok, vamos a sacar lo que es la proporción. Principalmente la proporción es igual a... Ok, de un momento. Ok, para leer lo que es la fórmula, lo que es SE equivale o es el error estándar de proporción. Ok, la P que tiene así un palito hacia arriba es la proporción muestral. 1 es nomás el número 1 y volvemos a utilizar la P, y la N es el tamaño de la muestra. Ok, sigamos. El problema dice, de 100 personas, 40 dicen que les gusta un producto. Ok, lo que es P significa, son las personas que dijeron sí o dijeron no sobre algún tema y queremos enfocarnos en esas personas que escogieron. En ese caso, pues P es igual a 40 entre 100, porque 100 es el total y nomás queremos saber nos interesa saber a quiénes se interesó. Entonces vamos a dividir siempre, en este caso sería 40 entre 100. Y N, como ya sabemos, es el tamaño de la muestra, que es el total de personas fue el total de personas a quien lo utilizamos para hacer este problema. Ok, para resolver esta fórmula es muy fácil, solo vamos a acomodar las cantidades. La P, que es la proporción muestral, ajá. Ok, como lo sacamos es 0.4. Vamos a cambiar lo que son, sustituir valores. Es 0.4, el 1 se queda igual porque solo es el entero, menos 0.4, ese queda en paréntesis, así que principalmente vamos a resolver primero ese problema y el número total de personas, que son 100. Ok, aquí lo vamos a ejemplificar, que sería 0.4 se queda igual, hacemos lo que es el paréntesis, lo resolvemos, que nos da igual de 0.6, igualmente sigue lo de la división. Ahora vamos a resolver la parte de arriba, que es 0.4 por 0.6, que nos da 0.24. Y eso vamos a dividirlo entre 100, porque este es el total de personas. 0.24 entre 100 nos da igual a 0.0024. Para que metemos ese resultado, solo faltaría lo que es sacar la raíz cuadrada, que nos da un total de 0.049. Tipos de muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. Muchos consideran que este es metodológicamente el enfoque más riguroso para el muestreo, ya que elimina los sesgos sociales que podrían moldear la muestra de investigación. Sin embargo, en la última instancia, la técnica de muestreo que elijas debe ser la que te permita responder mejor a tu pregunta de investigación. Bien, continuando con el tema de métodos de muestreos, anteriormente había explicado brevemente sobre esto. Entonces, enseguida hablaremos sobre los tipos de muestreo probabilístico, que existen dos tipos, el probabilístico y el no probabilístico, es decir, el tanto como positivo y negativo, el cual quiere decir que es una técnica
de las muestras que son recogidas mediante un proceso que le brindan a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. Como había dicho, están los no y los sí, el positivo y el negativo. En el probabilístico está el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerados. El muestreo aleatorio simple es aquel método de muestreo básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos. Es más que nada para recopilar una muestra aleatoria simple, es decir, a cada unidad de la población objetivo se le asigna un número a este. Y en el muestreo sistemático es aquel en que los elementos de la población se ponen en una lista y luego cada enésimo elemento de la lista se selecciona sistemáticamente para su inclusión en la muestra. Y la otra es el estratificado, que más que nada este muestreo es en la que el investigador divide a toda la población objetivo en diferentes subgrupos o estratos y luego de esto selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador quiere resaltar subgrupos específicos, es decir, dentro de una población. Y el último, conglomerados, puede ser utilizado cuando es imposible o impráctico elaborar una lista exhaustiva. Pues los elementos se constituyen en la población objetivo, sin embargo, generalmente los elementos de la población ya están agrupados en subpoblaciones y las listas de estas ya existen o pueden ser creadas. Más que nada, después de ver estos tipos de muestreo, nos preguntamos con qué fin se realiza un muestreo. Bueno, más que nada, la clave está en obtener una muestra presentativa que sus características cuantitativas y cualitativas, como la edad, el promedio, el nivel medio de ingresos, la proporción de géneros, entre otras, sean equitativas o extremadamente próximas a las de la población original. De este modo, pues las conclusiones extraídas a partir de la muestra pueden generalizarse con confianza, pues más que nada al conjunto total de estos. Bueno, ahora el ejemplo es el siguiente y yo escogí tipos de muestreo, el aleatorio simple. Si nos damos cuenta, la imagen que yo puse representa el ejercicio que yo voy a explicar. Es un ejercicio muy simple, y ahorita van a ver por qué. El muestreo aleatorio simple está conformado por el número de elementos, que son 18. En este caso son 18 individuos. Y también podemos observar que se encuentra unas bolas dentro de este círculo como un tipo sorteo. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos que conforman la muestra entre todos los elementos que pues forman la población, pero se va a hacer de una forma que todos los elementos y los individuos tengan la probabilidad de ser elegidos en la práctica. Entonces, una vez enumerados los individuos, como podemos observar, después de haber hecho ya el sorteo, formada por los 18 individuos, ahora vamos a extraer una muestra. En este caso, queremos una muestra de 6 individuos. A modo de este sorteo, extraemos las 6 bolas, que serían en este caso, de modo que las primeras que escogemos son las 3. Aquí tenemos otros 3 y pues tendremos todos los individuos que conforman nuestra muestra de elementos, es decir que ya una vez después de haber
tenido contado bien el número de elementos, que fueron 18, se pasó aleatoriamente al sorteo para hacer después el enumeramiento, que fueron 6. Entonces, como podemos ver, está el 1, el 5, el 9, el 13, el 15 y el 16. Entonces, la práctica de esto, como había dicho, es que tengamos una probabilidad de ser elegidos en la práctica. Entonces, ya una vez desarrollado esto, tenemos el muestreo aleatorio simple, que pues fue algo, puede ser un poco. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es una técnica de selección de miembros individuales o de subconjuntos de la población para hacer así las inferencias estadísticas de estos y estimar las características de toda la población. Un ejemplo sería si un fabricante de medicamentos desea investigar cuáles son los efectos secundarios adversos de un medicamento que se encuentra en todo el país. Claramente no podría hacer una investigación donde todos participen, así que lo que opta a hacer es agarrar una muestra de personas de un grupo demográfico e investigar. ¿Qué es muestreo no probabilístico? Este muestreo implica la recopilación de información basada en la capacidad de selección de muestras de un investigador o estadístico, y no en el proceso de selección fijo. Muestreo por convivencia. Este método depende de la facilidad de acceso que tienen a los sujetos, como es una encuesta a clientes en un centro comercial. Se suele denominar muestreo por convivencia debido a la facilidad que tiene el investigador al realizarlo, ya que se pone en contacto con los sujetos. También los investigadores no tienen mucha autoridad en seleccionar los elementos de la muestra, y esto se hace puramente más bien base a la proximidad y no a la representatividad. En esta clase de métodos de muestreo no probabilístico se utiliza cuando hay limitaciones de tiempo y costo de la información. En situaciones en las que hay limitaciones de recursos, como las etapas de la investigación, se utiliza un muestreo de convivencia. Por ejemplo, las empresas de nueva creación y las ONG suelen llevar a cabo un muestreo de convivencia en un centro comercial para distribuir folletos de los próximos acontecimientos o de la promoción de una causa. Lo hacen parándose en la entrada del centro comercial y repartiendo folletos al azar. Muestreo deliberado, crítico o por juicio. Las muestras por juicio se forman a discreción del investigador, ya que los investigadores únicamente consideran el propósito del estudio junto con la comprensión del público objetivo. Por ejemplo, cuando los investigadores quieren entender el proceso de pensamiento de las personas que están interesadas en estudiar para su maestría, los criterios de selección serán: ¿está interesado en hacer su maestría en? Y los que responden con un no serán excluidos de la muestra. Muestreo de bola de nieve. Este muestreo es uno de los métodos que aplican los investigadores cuando los sujetos son difíciles de rastrear. Por ejemplo, será extremadamente difícil encuestar a personas sin refugio o inmigrantes ilegales. En estos casos, utilizando la teoría de bola de nieve, los investigadores pueden rastrear unas pocas categorías para entrevistar y obtener resultados. Los investigadores también aplican este método de muestreo en situaciones en las que el tema es muy delicado o no se discute abiertamente, por ejemplo, en las encuestas para reunir información sobre el VIH y el SIDA. No muchas víctimas responderían fácilmente a las preguntas. No obstante, los investigadores pueden ponerse de acuerdo con personas que tal vez conozcan o con voluntarios asociados a la causa para encontrar víctimas y reunir información. Muestreo por cuotas. La selección de miembros en esta técnica se realiza sobre la base de una norma preestablecida. En este caso, como la forma sobre la base tiene atributos específicos, la muestra creada tendrá las mismas cualidades que se encuentran en la población total. Esto quiere decir que esta muestra es un método rápido de recolección de muestras. Usos del muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico se utiliza para lo siguiente. Como primero, tenemos crear una hipótesis. Los investigadores utilizan métodos de muestreo no probabilístico para crear una hipótesis cuando se limita a no disponer de información previa. Segundo, investigación exploratoria.
Los investigadores utilizan ampliamente esta técnica de muestreo cuando se realizan investigaciones cualitativas, estudios piloto o investigaciones exploratorias. Limitaciones de presupuesto y tiempo. Se utiliza cuando hay limitaciones de presupuesto y tiempo y deben seguir reuniendo algunos datos preliminares. Dado que el diseño de la encuesta no es rígido y es más fácil elegir los encuestados al azar y hacer que tomen la encuesta o el cuestionario. Tema 3.3. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es un subconjunto de la población. Ok, como bien lo comentaba anteriormente, el tamaño de la muestra es un subconjunto de la población, que es un número de elementos o sujetos que componen una parte representativa de una población. Es representativa porque todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos en la muestra. Se calcula con un nivel de confianza y un margen de error. Permite inferir los resultados a la población. Ok. Para calcular el tamaño de la muestra tenemos que tener en mente que existen dos tipos de población, que es la población finita, que es una cantidad limitada de elementos que es posible de contabilizar, como por ejemplo los trabajadores de una empresa, vehículos de transporte urbano público o el total de habitantes de una región. En cambio, la población infinita es una cantidad extremadamente grande de elementos que no es posible contabilizar, como lo son la población de peces en el mar, la población de insectos en una región o la población de bacterias. ¿Y cómo saber cuándo utilizar cada muestra, cada fórmula? Pues si tenemos una población de menor de 100,000 personas o familias, estaríamos utilizando la población finita. Como ya lo dije anteriormente, es un número limitado. En cambio, si tenemos más de 100,000 personas o familias, estaríamos utilizando la población infinita, que es un número extremadamente grande de personas o familias. Y pues como podemos observar, las mismas fórmulas pues tienen los mismos componentes, solo que el tamaño de la fórmula para el tamaño de la población finita tiene la n mayúscula y es lo único que varían estas dos fórmulas. Bueno, y la n minúscula es el tamaño de muestra a calcular. La n mayúscula, como lo comentaba anteriormente, es el tamaño de la población. La z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. El nivel de confianza, por ejemplo, si yo tengo un nivel de confianza del 95%, pues busco en la tabla Z y pues voy a encontrar que pues si tengo un nivel de confianza del 95%, Z equivaldría a 1.96. Casi siempre te da el porcentaje de nivel de confianza y pues ya tú tienes que buscar en la tabla Z. E es el error de estimación máximo a aceptar y este también casi siempre te lo dan los problemas estadísticos. Y a menor error, mayor tamaño de muestra. P es la probabilidad o porción estadística favorable para la variable de estudio, éxito. Es decir, probabilidad que tengo a favor. La Q es la probabilidad o porción estadística desfavorable para la variable del estudio. Es decir, es la probabilidad que tengo en contra, que como lo podemos ver en la gráfica de abajito, pues sería el 0.5, 0.50, 0.50. Y ahora,
un ejemplo del tamaño de la muestra con la fórmula de la población finita y de la población infinita. Ok, y ahora vamos a hacer un ejemplo para calcular el tamaño de la muestra para una población infinita. Dice así: se debe realizar una encuesta a las personas que escuchan el género musical pop en los comerciales de la Feria Santa Rosa. Se pide obtener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Entonces nos está diciendo que quiere realizar una encuesta a las personas que se encuentran en la Feria Santa Rosa, y para saber a cuánto sería el tamaño de la población, pues debemos de calcularlo con esta fórmula. Y como sabemos que es una población infinita, porque pues en una feria hay más de 100,000 personas. Bueno, en esta feria hay más de 100,000 personas, porque recordemos que la población finita es de una población de menos de 100,000 personas, y la población infinita es de más de 100,000 personas. Ok, entonces nos está dando ya el nivel de confianza, que es del 95%. Y si nos vamos a nuestra tabla de Z del nivel de confianza, tenemos que el 95% equivale al 1.96 a 1.96, y nos da un margen de error del 5%, que vendría siendo 0.05. Entonces solo nos falta encontrar los valores de P, que es probabilidad a favor, y Q, probabilidad en contra. Y como pues no tiene ningún antecedente de investigaciones y es la primera vez que se va a realizar esta encuesta, pues se recomienda utilizar para P y Q que sus valores sean del 0.5 o pues el 50%, que sería 0.5. Entonces ahora solo queda sustituir valores. Tenemos que Z es igual a 1.96 al cuadrado, porque así lo dice la fórmula, por P, probabilidad a favor, que es igual a 0.5, por probabilidad en contra, que es igual a 0.5, entre el margen de error, que es del 5%, que es 0.05 elevado al cuadrado, y calculamos 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 entre 0.52 al cuadrado, lo voy a poner por aquí, n es igual a 384.16, pero pues se redondea y quedaría 384. Entonces la encuesta se le aplicaría solo a 384. Ok, ahora tenemos un ejemplo del tamaño de la muestra para una población finita. Pues, teniendo en cuenta el ejemplo anterior y como se lo había explicado anteriormente, lo único que cambia de la fórmula de tamaño de la muestra para la población infinita es que en la finita te da el
número de población, que es la n. Entonces, para que se haga un poco más fácil de entender, voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé para la otra fórmula. Ok, entonces nos dice que pues aquí ya nos da un número de población, que en este caso nos da 34.600, y pues un nivel de confianza del 95%, que si lo vemos en la tablita equivale a 1.96. Y a ver, esto equivale a 1.96. Ay, perdón. 1.96. Y pues probabilidad a favor, pues dijimos que es 0.5 y probabilidad en contra 0.5. Entonces lo que faltaría sería solo sustituir los valores en la fórmula. Tenemos que n es igual a 34.600, número de población, por el nivel de confianza, que pues es 1.96 al cuadrado, por probabilidad en contra y probabilidad a favor. Probabilidad, ahí está, entre el margen de error, que es el 0.5% al cuadrado, 5 al cuadrado. Está. Por los 34.600 menos 1 más 1.96 por probabilidad a favor y probabilidad en contra. Y tenemos que n, el tamaño de la muestra, que hacemos la operación, tenemos que n es igual a 379.95. Y pues eso sería todo. El teorema central-límite es un teorema fundamental de probabilidad y estadística. El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población. Ahora les voy a enseñar un ejemplo. Un banco llevó una estadística de los reclamos de los clientes en todas sus sucursales y vio que está distribuida normalmente, con una media de 305 reclamos por año y una desviación estándar de 27 reclamos. Obtenga la probabilidad de que una muestra aleatoria de 33 sucursales se tengan 290 reclamos por año. Veamos cómo podemos resolver este ejercicio con la siguiente fórmula. Que esta sería la fórmula que nos ayudará a resolver este ejercicio. Que esta fórmula dice así: Z es igual a X barra menos mu
entre la desviación estándar entre nuestra muestra aleatoria entre la raíz de la muestra aleatoria, es decir, que sería n. Ahora ya que sabemos la fórmula, vamos a utilizarla para resolver el ejercicio. Sería el resultado de sustituir los valores, que sería z igual a 290 menos 305 entre 27 entre la raíz de 33, que esto nos da el resultado de menos 3.1914. Esto nos da el resultado de estos valores. Ahora que ya tenemos el resultado, vamos a utilizar la tabla de distribución normal, que sería esta tabla. Y si nos fijamos, vemos que en la parte izquierda tenemos un 3,1, como está aquí. Así que nos vamos a enfocar en esta. Y también vemos que hay un punto 19. Ese punto 19 lo vamos a tomar como 0,9. Ahora que ya sabemos que está aquí el 0,9 y el 3,1, vamos a juntar los 3,1 con el 0,09, que en este caso el resultado nos da 0,9993. O puede ser también 0,9993. Esto sería el resultado de la tabla de distribución normal. Pero ojo, aquí en este resultado nos da negativo. Así que este negativo lo tenemos que convertir a positivo. Así que vamos a utilizar este resultado y lo vamos a restar con menos 1, que en este caso sería así. Tenemos la tabla que es este resultado y lo vamos a restar con 1, que sería 1 menos 0.9993, que este resultado nos da 0.0007. Así que este ya sería el resultado.